el partido de los sábados que pasa a domingo. Tenemos distintos problemas de agenda para juntarnos y hoy estamos junto a los habituales Borja Garayo, a Raúl Pérez y Javier Sobrino, con Íñigo Baigorri, entrenador de selecciones de la Federación Navarra de Baloncesto, profesor de cursos de formación, y Pablo Napal, secretario técnico de la Federación Navarra de Baloncesto. Buenos días a los dos, a todos. Buenas. Buenos días. Buenos días. Vale, y nos vamos a 2018, Castilla y León, Navarra, selecciones autonómicas, campeonato de España. No sé si es el último partido puede ser, el último partido que jugó la selección en este torneo. Es la final del campeonato de preferente. Vale, es el último partido. ¿Recuerdos de todo esto, Íñigo, Pablo? A ver, Para mí, ¿hablas tú, Íñigo? Igual, que mejor. bien. Hombre, recuerdos, pues claro, es la final del campeonato, es a lo máximo que podíamos aspirar y nos presentamos en la final ganando todos los partidos, por lo cual, pues, bueno, era intentar poner el broche ganando la final. La final, pues eso, contra Castilla y León en su casa, como locales, en Valladolid, y por supuesto era un muy buen equipo. Entonces, bueno, pues era un partido súper ilusionante. Al final era la final de nuestro campeonato de España y con mucha ilusión recuerdo aquel partido. Sí, yo los recuerdos que tengo, como siempre bueno, pues que se juega el último día, pues es un día que siempre solemos ir a prisa y corriendo porque hay que recoger. Y bueno, un día especial porque veníamos de jugar el día anterior contra La Rioja y me acuerdo que estábamos todos cansados porque el partido anterior había sido muy duro y en esa mañana pues íbamos a jugar la final y bueno, pues como siempre suelen ser en las últimas jornadas finales, siempre vas con el ajetreo del último día, pero la verdad es que el recuerdo que tengo ahora es de ser una mañana fría, lloviendo, y bueno, que luego al final pues parece que luce el sol y los recuerdos ya son esos. Yo que he vivido uno de estos, Íñigo, yo tenía igual un grupo muy especial que no me hacía falta, pero en un partido como este con el objetivo cumplido, ¿cómo las motivas, las enganchas? No sé cómo decirlo. Tú en la semifinal ya has ascendido, que puede ser un poco el objetivo. ¿Cómo les pides ese puntito más tras un campeonato, que están cansadas, que han jugado muchos partidos, etcétera, etcétera? Pues mira, en este caso concreto fue muy sencillo, porque la verdad que el campeonato había ido tan bien, nos había ido todo tan bien y nos estábamos tan orgullosas, contentas, que motivarse para jugar una final es que no, yo creo que no hubo nada que decir. O sea, realmente todas lo tuvieron muy claro, cómo debían afrontar las horas previas, la noche, su última noche de campeonato. Y es que había un objetivo que era ganar una final, ¿por qué no? Y la verdad que no hubo mucho charleta que decir, ¿eh? Ellas quisieron comportarse como se habían comportado hasta ahí. Y bueno, la verdad que el resultado estuvo ahí. Sí. Bueno, yo que vi el torneo entero y también nos tocó estar presentes en esta misma generación cuando eran infantiles. Esta generación, si no me equivoco, cuando era infantil pierde la semifinal porque por temas de calendario pues tiene la desgracia de que les toca en la semifinal Galicia, que era una generación buena que les pasó por encima en categoría infantil. Y yo creo que también fue un poco pues esas ganas, ¿no?, de reivindicarse ellas. A lo que se puede añadir una jugadora que fue determinante para mí en este torneo, como era Mar. O sea, Mar marcó unas diferencias
que en esos grupos de preferente cuesta ver, dentro de que encima Íñigo, si no me equivoco y no recuerdo mal, no era un grupo sencillamente fácil. O sea, tenías gente, si no me equivoco, estaba Murcia, que tenía dos jugadoras muy potentes, estaba Castilla-La Mancha, que en chicas pues siempre va a estar ahí, Málaga, que al final esas generaciones de Extremadura que son, tú y yo sabemos que son chiquitajas, pero son unas guindillas. La Rioja, si no me equivoco, fue el de la semi, que está dando, últimos años está dando un plus. Quiero decir, no, a priori no hubo ni se tenía ningún partido muy cómodo, y yo creo que también es lo que le da un mérito especial el llegar a una final en la que, si no me equivoco, metes 60 puntos. O sea, que el equipo, al final, si llegas bien físicamente, mentalmente también. Sí, a ver, lo que fue un poco el desarrollo del campeonato, sí, nuestro grupo era más complicado que el otro grupo. Al final no teníamos a ni Ceuta ni Melilla. Murcia era un verdadero equipón, o sea, era muy parejo a nosotras, con una chica de Española, con otra también muy potente. Empezamos ganando contra Murcia y ahí empieza la clave un poco del campeonato, ¿no? Esa victoria de Murcia. Luego, pues, Extremadura y Castilla-La Mancha son partidos competidos, que lo que dices, no conseguimos ganar ningún partido muy holgado, pero es que el nivel de nuestro grupo era alto. La semifinal contra La Rioja, pues es un partido muy complicado, pues porque es la semifinal, ahí sí que el factor nervios está presente todo el rato, sobre todo para nosotras, que éramos las favoritas, mucho más que ellas. Ellas tenían un papel más, vamos a decir, más cómodo, ¿no? Ellas no eran las favoritas, se cerraron en zona 40 minutos y toda la responsabilidad era nuestra, ¿no? De abrir esa lata, de quitarnos los nervios, bueno, la verdad que fue un partido muy complejo, el de La Rioja, pero bueno, una vez que conseguimos a mitad del tercer cuarto, abrir la lata, sí. Ahí es ya cuando la cosa fue de cara, pero sufrimos muchísimo, lo pasamos muy mal. Al final, bueno, La Rioja pues juega sus armas, jugó con 7 jugadoras y en zona 40 minutos, ¿no? Entonces, bueno, en un partido de ese calado de nervios, pues es complejo, Pero bueno, este partido en sí, ya una vez llegado a la final, pues lo que dices, al final vienes de ganar todos los partidos. De motivación es que no hay más. O sea, de motivación vienes a tope. Entonces, para afrontar una final así, pues vamos, en la mejor condición. Pablo, ¿puedo hacer una Sí, pregunta, Raúl. Luis? Sí, iba a hacerle una pregunta a Pablo. Estamos hablando del partido al final de esta categoría, pero al final son 4 las selecciones que van. Bueno, se hace cadete infantil junto, van 4 selecciones. ¿Cómo se prepara todo eso desde federación? No solo el logístico, sino también el deportivo. ¿Cómo se lleva todo eso? ¿Cómo te llega? ¿A qué te refieres? Bueno, sabes que no sé, que por ejemplo va a haber un equipo que a lo mejor tiene muchas posibilidades de perder partidos, vamos a ponerlo así. Hay ese apoyo psicológico al entrenador que al final se frustra, o a los jugadores que lo llevan mal el perder. ¿Cómo se organiza desde federación? Vale, vamos a ir a un campeonato, tenemos 4 selecciones, vamos a tratar de competir lo mejor posible, y hay veces que no salen las cosas. En este partido, en esta selección es fácil. Gana todos los partidos y se encuentra en una final. Supongo que Íñigo necesitaba poco consuelo psicológico. Íñigo estaría por las nubes. Sí, a ver, un poco cómo preparamos, ¿no? Eso Cuando, es. bueno,
cuando empieza un poco el año, con respecto, pues bueno, cuando ya empieza enero, que ya hemos acabado el campeonato y empezamos a poner vistas al siguiente año, al siguiente campeonato, los seleccionadores, por una, hacen un informe de la generación anterior con varios aspectos, en donde sobre todo destacamos pues un análisis del equipo y análisis de los jugadores. Además, suelen destacar pues las carencias o las necesidades que necesitamos encontrar en las detecciones. O sea, las detecciones en el proceso de detección de la propia generación, ¿vale? Las carencias, pues me explico, por ejemplo, nos falta una jugadora alta, pues bueno, el rastreo va incidido a intentar complementar esas carencias que puede tener el equipo, además de añadir y estar atento a posibles patrones de nuevos jugadores que pueden aparecer. Una vez, bueno, pues con el mini sí que es todo nuevo, pero en un cadete infantil, como puede ser en este caso, un poco los objetivos vienen prefijados, pues bueno, con la experiencia que hemos tenido de años anteriores, ¿no? De decir, bueno, pues esta generación compite a nivel de España, pues bueno, podemos poner unos objetivos un poco más ambiciosos o objetivos un poco menos ambiciosos. Pero al final nosotros, pues bueno, al final también somos conscientes de que somos Navarra, que muchas veces cuando vamos a competir contra otras selecciones fuertes, a los seleccionadores y los seleccionadores intentan transmitir a sus equipos que al final lo que tenemos que intentar es representar lo mejor posible a Navarra y luego dar todo, ¿no? Entonces, ahora ya bien, cuando se abre un poco el melón del campeonato y vamos a jugar, yo, pues bueno, intento tener conversaciones, además ahora que no soy seleccionador, porque los primeros años me tocó de seleccionador y de director deportivo, pues era más costoso. Pero ahora que estoy solo de secretario técnico, lo que trato es de tener, pues bueno, conversaciones sobre todo con los entrenadores para ver cómo están viviendo el campeonato, cómo han tenido el partido. Suelo intentar siempre bajar a pista. Si no consigo bajar a pista para estar luego, para poder hablar después del partido, les suelo llamar todas las noches, pues bueno, o suelo tener reuniones con ellos para hablar, ¿no? Entonces, ahora bien, pues hay campeonatos, como dices tú, como este, que Íñigo, pues bueno, pues solo me tiene que contar, que yo me acuerdo un poco los recuerdos que tengo ahora, que sabíamos que, por lo que me dice Íñigo me decía que eran buenos todos, ¿no? Pero sabíamos que eran un poquito más, o sea, un poquito más de los que teníamos en el grupo Murcia, por lo que ha dicho Íñigo, porque hay una jugadora española y, bueno, pues ese partido primero que juega contra Murcia, pues bueno, sí que le prestas especial atención. Y siempre hay partidos como que los tienes un poco más señalados y intentas no estar encima del seleccionador para no meterle excesiva presión, pero sí que, bueno, que te dé el feedback de cómo ve a los chicos, de cómo están. Y luego ya bien, normalmente lo que trato de, más que nada, es de ayudar. No solo, a menos que no vea alguna carencia de algo o actitudes en los jugadores de malos comportamientos o así, no solo entrar. Y luego, evidentemente, en masculino, muchas veces tenemos derrotas, que igual llegamos a jugar bien, pero no acabamos de ganar ese partido como nos pasa en femenino, pues bueno, sueles estar más con los seleccionados para intentar arroparlos. Normalmente aquí con los seleccionadores que son más veteranos, y en el caso de Íñigo, que incluso cuando yo empecé con las selecciones, él ya estaba, pues bueno, con Íñigo intentar ver si todo va bien, si necesita algo, de cómo va viviendo un poco la convocatoria, si necesita que hable yo con los jugadores, alguna cosa, si echan falta algo. Pero en este caso, en este campeonato, yo recuerdo que con Íñigo, pues simplemente yo creo que hablamos de baloncesto, por la generación que era, porque era muy tranquila, se portaron muy bien, y yo creo que hablamos simplemente de baloncesto. Hay otros años que nos ha pasado, en vez de la cara, como fue este año, la cruz, pues bueno, que tienes que estar más encima y arropar a los técnicos, como nos pasó este año o el año pasado. Pero es un poco como preparamos así, a grosso modo, todo. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Pablo, y en este caso tuyo, cuéntanos un poco cómo te las apañas o las apañáis las personas de la federación que vayáis, pues si estás tú con Antonio, tal. Claro,
¿Qué pasa si coincide un partido con el otro? ¿Qué pasa si, claro, tienes que acabar uno y tienes que desplazarte a otro? Claro, para esa gente que nos pueda ver, que no sepa cómo funciona un campeonato, pues igual explicarles un poco eso, ¿no? Pues cómo os distribuís, cómo hacéis para desplazaros, si desde la propia Federación Española se favorece un poco eso de que no coincidan muchos partidos. Cuéntanos un poco. A ver, yo para que sirva un poco para ilustrar, siempre digo que las noches de los campeonatos, o sea, cuando ya estamos rodando los campeonatos, son las noches que mayor sueño profundo tengo del año. Y es por unas razones. Porque llego tan agotado mentalmente a la cama de nervios, de tensión, de ver los partidos, de analizar, de ir a hablar con otro, ir a un partido rápido. ¿Vale? Entonces, un poco para ilustrar, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos el día a día organizativamente? Los últimos campeonatos han venido, pues creo que los últimos cuatro campeonatos o 5 campeonatos han estado Pablo y Nacho, y además de Antonio y yo, ¿no? Entonces, con lo cual, la gestión se vuelve mucho mayor. Pero nuestro día a día es levantarse por la mañana bien pronto a las 8, porque puede que hay veces que hay partidos a las 8, a las 10, a las 12, a las 3, a las 5 y a las 7, ¿no? Entonces, normalmente los turnos del campeonato suele haber 5 usos de turno, ¿no? Como he dicho ahora. Entonces, puede ser que te toquen todas las franjas, porque hay veces que cuando estás en el grupo, depende de qué grupo de preferente sobre todo los grupos de especial, te toca 2 partidos de distintas selecciones al día. Entonces puede ser que haya selecciones que jueguen 2 veces ese día, entonces nos podemos encontrar con 8 partidos. Entonces, en la medida de lo que podemos, sobre todo cuando nos toca, como es en este caso fue Valladolid, intentamos ir a ver todos los máximos partidos que podamos. Y pues eso se convierte en que hay veces que un partido tenemos que ver medio partido en un sitio y nos tenemos que desplazar a la otra punta de la ciudad para intentar ver otro medio partido, ¿vale? Entonces, en Valladolid, yo recuerdo un día que creo que vi 5 partidos distintos de nuestras selecciones. Y, pues bueno, es un poco el día a día, de ir de lado a lado, organizativamente, viendo los partidos, analizando, viendo si todo va saliendo bien, sobre todo que no les falte de nada, viviendo esa tensión del momento, recorriendo las gradas por detrás, los pasillos, porque bueno, yo normalmente no suelo estar muy sentado, sobre todo si el partido tiene tensión. Y eso es un poco el día a día. Antonio, cuando suele ser, como cuando está Guillén, vamos, es el que suele ir por parte de federativo de la federación, aunque repito, los últimos años han venido Pablo y Nacho. Y pues Antonio con el coche, pues de partido a partido. Entonces, eso es un poco la organización a líneas generales. Uh-huh. Íñigo, no sé si te condiciona mucho, claro, porque luego tú, Íñigo, estás en lo como ha dicho Luis, en lo de el perfeccionamiento, ¿no? De jóvenes talentos y tal, que eso es en categoría junior. ¿Influye para ti eso que ha comentado antes también Pablo, de ver posibles carencias que se tengan, que no, a la hora de hacer esa convocatoria de las chicas, incluso ese trabajo previo antes del campeonato, influye un poco lo que se busca luego en ese trabajo junior? Sí. Vamos, influye total. Al final, cada año entran por generaciones y sí que se intenta analizar, pues eso, el número de exteriores o de interiores que puedan entrar o que, ¿vale? A ver, pues, puede haber casos incluso que no hayan entrado en las 12 de selección y puedan estar en el programa, ¿no? Pues porque vemos que igual, vamos a decir, madurativamente todavía no estaban para competir un campeonato de este estilo en su edad cadete, pero en junior pues están ya más formadas, más maduras y tienen esa progresión. Entonces,
Al final, claro, son chicas que sí que están en la detección, detectadas, pero que no acaban yendo a campeonato y pueden estar en el programa de jóvenes talentos. O sea, al final, como quien dice, ya tú ya sabes la generación y las chicas que se han quedado dentro o fuera y un poco vas a esos perfiles, ¿no? Que puedan ir un poco a largo plazo a poder rendir. Eso te iba a decir yo un poco, que, o sea, realmente a la hora de hacer la convocatoria yo creo que no influye mucho por lo que dice Íñigo, porque tú al final, al campeonato cadete, digamos, pues Íñigo o Santi o Nacho en chicos, pues se llevan un poco lo que consideran mejor para competir. Y hay casos, como dice Íñigo, de chicos y chicas que no han estado en selección cadete y sin embargo entran en el programa, porque pues en el programa debemos de mirar un puntito más allá. Sí que me imagino que lo que le puede influir a Íñigo pues es temas de que, claro, él conoce más a las chicas en cuanto a comportamientos y en cuanto a ambiciones y este tipo de cosas. Pero realmente para hacer la convocatoria yo pienso que no. No. Ujú. No, en lo que es la selección cadete, igual es lo que te fijas más en la competitividad momentánea, ¿no? En la actual, en la que te va a dar ese rendimiento momentáneo. Entonces, a largo plazo sí que lo piensas con las jugadoras de primer año que pueden entrar. Ahí ese rol sí que es el que miro mucho. ¿Quién de primer año me puede aportar algo más que me valga a largo plazo para el año siguiente? Pero sí, no, desligado de talentos. Sí. Claro, aquí en esta generación, si no me equivoco, de primer año había Marina, ¿no? Estaba Sant Esteban Sí. y estaba Paula Suárez, ¿no? Sí, había tres. Sí, la verdad que este equipo, antes has hablado tú, Raúl, del resultado que hicieron en infantil. Esta generación, bueno, ya en cadete cambia bastante respecto de infantil. Hay, creo que, 4 chicas nuevas. Sí, sí. ¿Vale? También, o sea, el equipo cambia bastante respecto al que fue en infantil. Entra una jugadora de segundo año y 3 de primer año. Entonces, bueno, el equipo sí que es verdad que es diferente. Ujú. Una duda que me surge con lo que estás hablando antes. Pablo decía que si hay caretas de, no sé, un jugador grande porque la generación no lo tiene y se hace una especie, creo que he utilizado rastreo para tratar de encontrar esa jugadora que falta o ese tipo de jugadora que falta o de jugador, ¿cómo se hace? Quiero decir, porque puede ser los clubes con entrenadores, porque puede ocurrir que tengamos un jugador o una jugadora cadete de estas no metidas en grupos de selección previamente, con lo cual se nos puede perder un poco la pista, que está jugando en una categoría superior, que está jugando en junior, la tenemos un poco olvidada o puede pasar desapercibida. ¿Cómo se hacen esa búsqueda o esa seleccionar jugadores que puedan estar en selecciones que antes no han estado? A ver, yo siempre le pido a Pablo que me pase el listado de todas las jugadoras con licencia de la edad. Por lo cual, yo sé siempre todas las chicas de la edad que están jugando en Navarra, ya estén con licencia junior o con licencia infantil o en cadete de segunda. O sea, yo eso lo sé. Entonces, siempre es lo que sea, alguien que está jugando en junior o lo que sea y tiene licencia cadete, pues ya lo sé. O sea, que si quiero ir a verla, no, vamos, no es que se me escape. Ya la tengo controlada. Sí. Hay mil variantes ahí. Te puede, ya, yendo más al programa que a selección, ¿eh? Te puede llegar a un entrenador que conoces, un coordinador, le llaman a Pablo, te dicen y tú vas a ver, o sea, hay mil formas. Te vas a ver un partido a un jugador y de repente ves otro en el equipo contrario y dices, y empiezas a investigar.
Me imagino a Íñigo le ha pasado lo mismo. Al final vemos partidos y partidos y partidos. Entonces te encuentras en mil situaciones de encontrarte chicos, vamos a poner futuribles o lo que sea, o seguibles, vamos a poner la palabra que sea, te surgen situaciones muy diferentes, desde que le llame el club a Pablo y Pablo nos diga y vas a ver, desde que, lo que te digo, a mí me ha pasado ir a ver un partido y decir, joder, y este otro, ir a ver un chico en concreto o dos chicos en concretos de un equipo y encontrarme en el rival una cosa de estas, esto hay 10 millones de variantes, como os imaginéis. Al final de ver partidos y partidos y partidos, pues te surgen mil situaciones. Y que ahora con las nuevas tecnologías ayuda mucho, porque esto que antiguamente lo que comentas Borja pasaba, pues eso, acababas yendo metiéndote en la pista para ver el acta, para ver qué número, Sí. para ver qué apellido y bueno, por lo menos a día de hoy ya puedes saberlo sin meterte en la pista, ¿no? Lo miras en el móvil, ya te digo, yo manejo, siempre tengo el listado de toda la gente que está en la edad, ¿no? Entonces muchas veces cuando voy a ver un partido, antes de verlo, ya noto que, claro, ahora sí se puede, ahora yo sí puedo saber qué número tiene cada jugadora, Eso. entonces yo ya lo anoto en el listado y cuando voy a ver un partido, pues lo que dices, aunque haya alguna jugadora que no conozca y me llame la atención, pero bueno, pues veo qué número tiene, ya sé qué apellido, qué tal. Bueno, ahora ya El acta digital nos ha más, facilitado, ¿eh, Íñigo? sí, bastante, bastante. En mi caso, bastante. Sí, sí, es verdad, sí. Siguiendo Que con, aquí, siguiendo con el... que aquí por añadir un Perdón, poco, perdona Luis, aquí por añadir un poco, con respecto a lo que ha dicho, habría que diferenciar un poco entre lo que puede ser la categoría cadete, que es una generación, o sea, una categoría donde ya tenemos mayores informes o los técnicos anteriormente han podido ver a las jugadoras o las jugadoras posiblemente se concentran en equipos, o sea, quiero decir, en equipos más reducidos, con las detecciones que podemos tener con categorías como puede ser la Pre-Mini Basket. Es importante resaltar la importancia que tienen aquí los clubes en ayudarnos a la hora de poder detectar a las jugadoras, ¿vale? Y tiene un carácter mixto, y me explico. Por un lado, es esa ayuda que nos pueden ayudar los clubes diciéndonos, contactando conmigo, contactando con los propios entrenadores, con los propios seleccionadores, perdón. Como han dicho ellos, yo les paso un listado siempre de todos los jugadores y jugadoras que tienen licencia en Navarra, entonces ellos tratan de ir a verlo. En Pre-Mini Basket, por ejemplo, que estamos hablando que igual en chicas tenemos 300, 400 jugadoras que ver, en los últimos años hemos tratado de cambiar esas convocatorias masivas que hacíamos anteriormente, que convocábamos a muchas jugadoras en la Ravide para tratar de hacerlo de una manera más paulatina. Intentar ir hablando poco a poco con los clubes, ir viendo partidos e ir convocando. Aquí tienen importancia los seleccionadores que se pasan a ver, que hablan con los clubes, que incluso miran actas, como han comentado, bajándose a pista o luego, ahora que se publican en la web, viéndolas en la web y viendo los puntos o jugadores que van siendo destacados, pero sobre todo resaltar ese carácter mixto a la hora de hacer las detecciones, tan importante con los propios clubes como con el trabajo interno de los técnicos. Yo tenía una cuestión que es que, claro, un campeonato de estos que dura desde el día 3 de enero hasta el día 7, bueno, ahora que cuando se han celebrado en Huelva, que se suele viajar la noche del día 1, pero bueno, a Valladolid se va el día 2. Son 4 días intensos, pero bueno, esto tiene un trabajo previo que cadete infantil pues puede ser desde los meses de mayo, junio, como es un preparatorio, tanto a nivel de convocatorias como a nivel de estructuración. Contarnos un poco tanto la visión que tiene el entrenador como la visión que tiene el secretario.
No sé si se me ha oído. ¿Empieza o empiezo yo? Venga. Dale, Pablo, dale. Vale, a ver, a nivel organizativo, bueno, pues como he comentado antes, una selección cadete, que es un poco el caso que nos ocupa, en los últimos años solemos hacer convocatorias con la cadete primer año que ha estado en el campeonato anterior infantil, más o menos hacemos en abril, con las 25 o 30 jugadoras que han destacado más de la generación, en el que, pues bueno, son las que han estado en el último campeonato y algunas que los seleccionadores creen que, pues nuevas que hay que añadir. Solemos hacer unas convocatorias de abril más o menos hasta septiembre en los últimos años, donde está de por medio pues el campus de tecnificación, donde van las 20 jugadoras pues mejores que son invitadas y van luego al campus. En septiembre jugamos unos partidos amistosos entre la selección de primer año y la selección cadete de segundo año, que ya viene preparándose. También en el año pasado lo hicimos así y este año también está previsto así, empezar en julio, una vez que han acabado, en junio, una vez que han acabado el colegio y que no están entrenando. Hacemos unas pequeñas sesiones que no tienen mucha carga ni táctica ni física, pero que sí nos sirven para ver a las jugadoras cómo responden y ponerlas un poco en su conjunto. Y en septiembre confluyen las dos selecciones, tanto la de primer año como la de segundo año. Jugamos unos partidos y entonces el seleccionador que ha estado o el tecnificador que ha estado con ese grupo de trabajo suele decir o recomienda una serie de jugadoras que tienen que pasar a la selección del segundo año. Previo consenso, evidentemente, y esto es lo gestionan un poco los técnicos con mi supervisión, pasan a estar en la cadete de segundo año, que la cadete de segundo año entonces en ese septiembre incorpora una serie de jugadoras de primer año y entonces en esos meses a partir de octubre, noviembre y diciembre viene a hacer como unas 20 sesiones, 25 sesiones, contando partidos y torneos, ¿vale? Y finalmente pues nos vamos al campeonato, que como has dicho tú, requiere mucha organización. Nosotros en el campeonato anterior le pedimos a la Federación Española que nos diga un poco cuál va a ser la sede. Hay veces, como me ha pasado a mí alguna vez, que con 15 días nos dicen cuál es la sede a falta de ir al campeonato, y hay veces, como nos ha ocurrido en los 2 últimos años, pues que ya sabemos la sede, que es en Huelva o en este caso Valladolid. Aquí nos viene una previa organización de habitaciones, de cómo vas a hacer la reserva en los hoteles, los autobuses, compra de botiquín, preparación de torneos, preparación de camisetas, preparación de un poco todo lo que engloba una expedición de 60 personas. Esto es un poco a nivel organizativo, ¿vale? Lo que requiere un campeonato de estos. Bueno, un poco lo que me toca a mí, voy a intentar retrotraerme a lo que fue esta generación que estamos viendo, o cómo fue la preparación de esta generación. Me acuerdo, empezamos final de septiembre con el partido contra las de primer año. Habíamos hecho 2 o 3 entrenamientos previos antes de ese partido. A ver, el partido en sí no tiene mayor trascendencia, es un poco verlas, un primer contacto, de verlas competir, en el que yo también aprovecho pues, para ver a las de primer año. Ese partido fue me acuerdo que fue muy importante, esto lo digo ya para las de primer año, porque de ahí salió, para mí claramente, una de las chicas de primer año que no estaba en ninguna quiniela. Ese día, para mí ya estaba, vamos, se ganó estar, o poder estar dentro de las 12, ¿no? Que no era una chica que estuviera en ninguna quiniela, ¿no? A partir de allá, octubre, noviembre son 2 meses con no demasiados entrenamientos, se hacen 4 o 5 sesiones y se intenta jugar un par de partidos, generalmente el de La Rioja suele ser el más importante, que se juega
en ese periodo. Y este año, el año que empezamos con esta generación, fue el año que arrancó el campeonato que hacemos contra Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Me acuerdo que era la primera vez que se hacía aquel campeonato. A nosotras nos pilló con 6 sesiones, 7, muy pocas. Lo pasamos mal, por supuesto. Al final estas selecciones van súper rodadas, han jugado amistosos de calidad, han hecho entrenamientos, vamos, muchísimo más que nosotros, y nosotros al final vamos también con otro objetivo, ¿no? Entonces, bueno, fue un campeonato duro, al final lo pasan mal, porque claro, los resultados obviamente están muy lejos de lo que queremos, pero a nivel competitivo sí que nos sirve para verlas cómo se desarrollan en pista y cómo afrontan ciertos momentos o ciertos momentos de estrés. Pues por ese lado, ese campeonato, que era la primera vez que se hacía, nos vino muy bien, y eso, pues, con el hándicap de ir con tan pocas sesiones. A partir de ahí ya, eso acaba en noviembre, y en diciembre es cuando más carga de entrenamientos tenemos. Hay dos bloques en diciembre. Uno es el Puente Foral y el otro es Navidad, básicamente. Este año también, en el Puente Foral, tuvimos la gran suerte de que nos invitaran al torneo que organiza la Federación de Euskadi, que fuimos a jugar contra Galicia, Euskadi y Asturias. Sí, no recuerdo. Claro, eso ya en el Puente Foral, ya con bastante más rodaje, fue, claro, un campeonato de nivel contra las selecciones de especial. Y bueno, ahí es una gran piedra de toque para la preparación, sobre todo por jugar contra rivales de nivel mayor al nuestro. Entonces, ese campeonato fue muy bien. Ahí fue donde yo empecé a creer que esta generación podía hacer algo. Al final, ahí ganamos Euskadi, competimos contra Galicia, competimos contra Asturias. Bueno, ese fue el primer toque, ¿no? que te da y dices, hostias, pues igual sí que podemos aspirar a algo. Y esa preparación del Puente Foral acaba con el torneo de Cantabria, que también vamos a jugar contra La Rioja, Cantabria y Asturias. El torneo también nos fue muy bien, creo que ganamos todos los partidos, pero claro, en este caso, cuando coincide el torneo de Euskadi con el torneo de Cantabria, a mí me viene muy bien, porque al final jugar partidos es lo que yo quiero, todos los que más pueda jugar, y ahí el gran peligro es las lesiones. Que una lesión medianamente grave en el Puente Foral te condiciona mucho. Entonces, con ese nivel claro, te hablo que jugamos en el Puente Foral 6 partidos de nivel. Entonces, bueno, pues tiene un riesgo, pero bueno, sí que hubo, me acuerdo, un esguince de esta capitana, pero bueno, por suerte no fue mucho, y llegó en condiciones al campeonato. Y luego ya por último está el bloque de Navidad, que sinceramente, después de haber jugado todo lo que habíamos jugado en el Puente Foral, bueno, lo dedicamos más a pulir detalles, a meter igual alguna jugada estratégica que puntualmente nos pudiera venir bien, y sobre todo a pulir cosas que ya teníamos, pues, para intentar mejorarlas, ¿no? Y al final intentas hacer pues 5 o 6 sesiones, algunas dobles sesiones, para también ir habituándose a ese ritmo que te puede tocar en el campeonato de jugar mañana y tarde. Y bueno, básicamente esa es la preparación que llevamos en aquel día. Has dicho una cosa que iba a ser un poco mi siguiente pregunta, que iba a ser un poco para los dos. Claro, hay un momento en ese Puente Foral que es, como dices tú, se juega con Euskadi. Sí que es verdad que esa generación de Euskadi y Galicia va con alguna baja, porque en ese también había concentración española, si no me equivoco, pero sí que es verdad que te das cuenta, ¿no? Pues de que esa generación del 2002, ¿no? Estas chicas con alguna incorporación que han tenido en cadete, tal,
te das cuenta de que puede competir, ¿no? ¿Hasta qué punto se aumenta tu autoexigencia viendo que esa generación, dentro de que está en un grupo complicado, puede competir? Y si esa autoexigencia se le transmite a Pablo en este caso para intentar buscar amistosos de un cierto componente de oposición física más grande a lo que está programado. Se intentan buscar unos rivales con un poquito más de nivel de calidad, o se sigue la programación que tenéis previa. Sí, no, a ver, cuando hay una generación que tiene más posibilidades, sí que intentamos buscar, dentro de lo posible, rivales de más competición, ¿no? Para poder, pero bueno, realmente esa búsqueda de torneos, rivales, es muy compleja. O sea, hay tantas cosas, calendarios, rivales, posibilidades yo qué sé, económicas, de todo, ¿no? Que para poder buscar, que bueno, muchas veces encuentras lo que puedes. No, claro, por eso Año, digo, porque al final también digo el calendario, si tienes que hacerlo aquí contra un equipo junior, que hacer que no le coincida su partido de liga, que igual ese equipo junior tiene cierto potencial muchas veces porque esta generación cadete se lo da, ¿no? Al final ir a jugar un partido que igual, entre comillas, no te vaya a servir mucho, y que tengas ese riesgo de un 20 de diciembre llevarte un esguince. A eso me refería, ¿no? Que a ver si se cambia un poco esa... No, yo ya en esas últimas fechas prefiero no jugar. Prefiero no jugar. Prefiero no jugar. Yo sí que me acuerdo, más, no sé si se acordará Borja, que ese año jugué contra su junior de Ardoy y creo que jugamos 2 veces, ¿no? Me parece. Sí, una pronto y una tarde, sí. Eso es. Sí que jugué con él el partido, lo que dices, muy al principio, que yo creo que a él también le pilló en pretemporada. Y ahí sí que el partido, no sé si fue en la prórroga o fue muy igualado. Y Tanto no claro, recuerdo, bueno, pero sí, sí. sí, fue igualado. Entonces, a mí ya me dio y dije, bueno, ya tengo un equipo contra el que jugar que sé que puede ir igualado. Y luego sí que es verdad que lo volvimos a repetir, pues no sé si fue en noviembre o en diciembre, pero sí. Sí, la verdad que muchas veces es complejo, ¿eh? Hay entrenadores que no quieren, bueno, que no quieren, que les viene mal. Buscar esos amistosos es difícil, la verdad, es difícil, por fechas y por todo, por coincidencias de ligas, al final las mías tienen que estar libres, las del otro equipo también. Bueno, cuando se puede se hace, pero bueno, hay que juntar muchos variables. Hombre, yo al final, lo que contabas un poco, Raúl, de esa presión, a ver, yo con esta generación, si te digo la verdad, presión mucha no tenía. Eh, Históricamente no habían tenido resultados, no habían llegado en infantil al especial, o sea que por ese lado no había presión, no había mucha presión. Sí que lo que dices, en el campeonato de Euskadi, cuando contra Asturias también tenía 2 días de española, Euskadi, que le faltaba la de española, pero era un equipón. Claro, cuando ya haces resultados contra este tipo de equipos, pues sí que ves que puedes aspirar, pero luego, bueno, tú ya conoces la complejidad del campeonato, ¿no? Al final, sí, obviamente mis expectativas cambiaron un poco, pensamos que podíamos ir a por todas desde el principio, pero bueno, luego el campeonato es complejo. A ver, dejadme, os estaba escuchando, pero es que estoy viendo que estamos en el último periodo y hay un tema que creo que sí que es interesante, aprovechando que estáis Íñigo, Pablo e incluso Borja, que es el programa de tecnificación de jóvenes talentos que ahora mismo, en enero, hizo
10 años, desde que se empezó con el anterior secretario técnico, Guillén, y estaban Eneco y Miguel, Miguel Echauri, Miguel Echauri como responsables de femenino y masculino, y ahora, bueno, pues responsable de femenino Íñigo Baigorri, responsable de masculino Borja Garayoa. Entonces, claro, acaban la etapa de selecciones de campeonatos de España y algunas entran dentro del programa de tecnificación. ¿Qué notas seguís o se siguen, incluso desde Federación, Pablo, para estar dentro o no de ese programa? Lo que seguimos un poco, yo y tanto pues Íñigo y Borja, que están dentro de lo que son las selecciones o en contacto con los técnicos, vamos siguiendo ya lo que son las generaciones, tanto en los propios campeonatos, o sea, lo que pasa dentro de una selección, como lo que son las ligas, pues desde infantil con ya perfilando una serie de jugadores que son futuribles a entrar en el programa, ¿vale? Pues bueno, en infantil con los seleccionadores de la edad ya estás hablando de jugadores que se puede pensar entrar en el programa. Es más, porque en los últimos años nos hemos dado cuenta que cada vez igual es más necesario entrar antes en el programa, porque los jugadores al final, por esa dispersión y esa movilidad estudiantil a partir de los 18 años, pues muchos tienden a irse fuera de Navarra. Entonces, bueno, empezamos a seguir. Ya es finalmente en la etapa cadete, en este caso Íñigo está y pues él ya lo está evidenciando, pero Borja le toca hablar con el seleccionador cadete, empiezan a haber jugadores que son futuribles para entrar, ¿vale? Entonces, pues bueno, nosotros vamos viéndolos y ellos van siguiendo partidos, hablando con los técnicos, tanto de la propia selección como de sus propios equipos. Entonces, normalmente solemos hacer, aprovechando las evaluaciones, que solemos hacer 2, 3 evaluaciones anuales de cómo están yendo las cosas en el programa a nivel físico, a nivel técnico, pues tanto ahora con Álvaro, con Borja y con Íñigo, empezamos a hablar de jugadores que tienen que ir siguiendo, ¿vale? Y vamos analizándolo. Y lo solemos analizar en 3 aspectos. Uno que va unido, que puede ser el técnico-táctico, otro que va unido, que es el físico, y luego otro que engloba a los últimos 2, que es el entorno familiar y las predisposiciones y el acompañamiento que puede tener a ese jugador a desarrollarse. Y me explico aquí. Hay jugadores que destacan en selecciones y que igual no vemos un entorno familiar o social, ¿vale? O como hemos detectado en su paso de selecciones y lo que hemos visto en las ligas, que sea apropiado que esté en el programa. Y pues bueno, en torno a esos criterios solemos pues en evaluaciones finales que hacemos, qué jugadores entrar en el programa. Aquí intentamos resolverlo, qué jugadores entrar entre los técnicos, tanto Álvaro, Borja, Íñigo como yo, y decidir. Y una vez que decidimos que pueden entrar, desde la federación se habla lo primero con el club, para que el club lo hable con la familia, y en segundo caso ya hablamos con la familia. Oye, pues para explicarle bien lo que es el programa, y en el caso que el club y la familia estén de acuerdo, hablamos con el jugador, donde hablamos un poco para explicar el programa. Y a mí me gusta ya en los últimos años incorporar una serie de vivencias o de puestas en escena del paso que van a dar con el cambio que dan y las horas que tienen que meter más en el baloncesto, porque a ellos les ayuda a saber que ese cambio les ayuda a vivir el baloncesto, a saber dar ese paso de vivir el baloncesto de otra forma, ¿no? Y bueno, esto es un poco en resumen cómo hacemos el proceso. Y luego durante el año pues vamos teniendo, aparte de todas las comunicaciones
telefónicas que hago con los técnicos, pues nos mantenemos unas evaluaciones a lo largo del año donde con Álvaro vamos viendo, les hacen unas pruebas desde el CEIN, que es el Centro de Estudios e Investigación Médica de Navarra, de medicina deportiva, y nada, y vemos ahí, analizamos por ejemplo cómo están físicamente, cómo están trabajando, y con Íñigo y con Borja pues analizando cómo están técnicamente. Ellos ahora desarrollarán un poco, hablarán un poco más cómo lo hacen, pero mantienen reuniones con los clubes, con los entrenadores, pues para saber qué carencias o virtudes se pueden trabajar, pues para intentar ayudarnos entre todos. Sí, bueno, un poco, sí, más o menos, está bastante bien explicado. Nosotros, pues cuando termina el campeonato cadete, a mí los últimos años ya que echan en streaming ya me cambia bastante porque ya sí que puedo seguir un poco el campeonato cadete desde casa. Ya no es que, como antes, que Santi me pasaba los vídeos y me los veía todos casi de carrerilla para poder saber un poco luego de qué me hablaba Pablo, digamos. Y un poco, pues eso, más o menos, Pablo me propone una serie de nombres. Santi hasta este año Nacho propone otra serie o sobre esto, o normalmente suelen coincidir, tampoco nos engañemos. Yo pues ya procuro verles más con sus clubs, etcétera, etcétera, y como dice Pablo, pues un poco entre todos, ya luego ponemos encima de la mesa los nombres y decidimos un poco pues en función de necesidades de cómo vemos, y bueno, también un poco priorizando el jugador, porque pues nos ha pasado un poco que al final en tema de exteriores e interiores, ahora ya estamos planteándolo de otra forma que es más cómoda, pero bueno, al final lo importante, lo que se prioriza es un poco el crecimiento del jugador, más que cómo puedan ser los entrenamientos, que al final nos buscamos la vida y lo hacemos de diferentes maneras para que, digamos, priorizar el jugador, por así decirlo. No sé, un poco, Íñigo, si quieres dar tu opinión también. No, un poco más de lo que habéis dicho ya. Sí, sí. Sí. Y luego ¿Cuántos? sí que añadir, perdona, sí que añadir que además de todo esto que ha dicho Pablo, también tienen un seguimiento psicológico. Tienen también el programa, además del físico y el técnico, tienen una psicóloga que trabaja con ellos también. Sí, iba a decir que me he saltado, que estáis vosotros aquí físicamente, pero nos faltaría Álvaro Alonso, que es el encargado del aspecto físico, propiamente de la preparación física, y Bea Alonso, que es encargada desde 2014, creo, del aspecto psicológico. Va todo muy unido. Y ahora iba un poco con todo esto. Esto es una tecnificación a todos los niveles, físico, psicológico, técnico-táctico, con lo cual no va mucha gente. No es un equipo entero, no es una selección entera. Más o menos, ¿con qué cifras de jugadores, jugadoras os movéis? ¿Vas tú, Pablo? Sí, bueno, explico un poco y luego andáis más con lo técnico. Ahora al explicar el programa, la parte, no es que se me olvide, por la parte mental, como Bea, como has dicho tú, lleva, pues creo que es desde el 2014, mucho antes de entrar yo, es muy autónoma. Y como es la parte mental, no me meto tanto a la hora de que me desgrane, pues bueno, técnicamente y eso. O sea, mentalmente como son los jugadores, pero Bea hace durante el año, va haciendo una serie de sesiones, tanto individuales como grupales, donde va intentando trabajar lo que son una serie de herramientas mentales que van ayudando, pues bueno, al jugador a intentar rendir mejor en la pista y sobre todo a llevar también su esfera personal de una manera mejor. No olvidemos que son jugadores de 16 a 20 años donde, pues bueno, sufren muchos cambios y muchas veces es necesario tener ese seguimiento individualizado con ellos y que les ayuda bastante. Y luego, con respecto a la pregunta que has dicho, ha habido... Al final es un programa de rendimiento del Gobierno de Navarra, que son deportistas de alto rendimiento, por lo tanto es un paso más. Y al ser del Gobierno de Navarra, pues bueno, ellos también nos marcan muchas veces las pautas. ¿Qué quiero decir con esto? Que
cuando entré yo en la federación, más o menos teníamos 15, 16 jugadores, pero en los últimos años sí que ha habido un descenso, o sea, nos obligaron desde el gobierno pues, a tener, por las directrices que marcaron algún año, a tener un descenso. Y en estos últimos años nos hemos movido con unas cifras más o menos que son en torno a 4, 5, 6 jugadores entre chicos, 5 o 6 chicos y 5 o 6 chicas, dependiendo también evidentemente de qué cantidad de jugadores susceptibles de entrar en el programa tenemos. O sea, no metemos por meter, sino que intentamos. Ha habido años, Javier Sobrino recordará bien, porque me acuerdo que esos años le ayudaba ya a entrenar en la Ravide, o mejor dicho, iba a aprender con él a la Ravide cuando le tocaba a Anne y a Mayalen, pues que a veces solo te da para tener 2 jugadores y tienes que trabajar, pues cambiar un poco los técnicos que son los que están en pista, pues trabajar un poco la manera y las formas y la metodología para intentar cubrir esos programas pues que han ido hablando con los clubes. Y ahora vosotros, los 3 que habéis estado en el programa, pues bueno, podéis añadir un poquito más. Sí, no, un poco lo que decías. Al final, en cuanto a número, no es un número cerrado en el sentido de que, pues, 10 o 5, sino que también va un poco en función de generaciones. Hay generaciones que en la misma generación entran 3, 4 jugadores y hay generaciones que entra 1. Entonces, pues el número va oscilando un poco, digamos, no es un número cerrado. Tenemos que tener estas plazas, sino que, pues, oye, ahí se tienen en cuenta muchos factores, la manera de trabajar, pero eso sobre todo va un poco lo que dice Pablo. Si creemos que solo tiene que entrar un jugador porque solo creemos que ese tiene los criterios que nosotros consideramos para entrar, pues solo entra un jugador, no entra otro por rellenar, por así decirlo. Entonces va un poco por ahí. Pues yo he trabajado yo siempre me he movido entre 4 y 6 más o menos, pero bueno, por ahí han sido los números, pero eso, o sea, realmente 5 es un número súper incómodo para entrenar y yo he tenido, mi segundo año me parece, tenía 5 jugadores. ¿Es un número incómodo para entrenar? Sí, pero es que es lo que creemos y no vamos a perder atención a meter un sexto porque sí, no es honesto. Vale, perdón, Íñigo, te toca. Sí, a ver, en cuanto al número de jugadores, es lo que ha dicho Borja. Vamos, tal cual. Tal cual. Sí que, a ver, pues para el entrenador es complejo. Yo me acuerdo del primer año que entré, tenía 6 chicas, el segundo año 4, este año 3. Pues bueno, un poco lo que ha explicado Borja, varía pues, en función de las generaciones. Entonces, un año te encuentras con 3, otro con 6. Para nosotros como técnicos, pues bueno, sí que cada año, a ver, para mí está bien, porque bueno, cada año te reinventas de cómo llevar a cabo esa individualización, pues para 3, para 4, para 5, para 6. Bueno, pues te va exigiendo, ¿no? Un poco el que sea, o también otros años a mitad cuando acabó el ciclo cadete también ha entrado alguien. Bueno, pues ese adaptarse también está muy bien, de cara a nosotros, técnicos, para ir revolviendo el trabajo, y bueno, viendo diferentes propuestas de entrenar, de metodología, ¿vale? No es algo cerrado. Y la relación con los clubes, quiero decir, no solo, bueno, quiero decir, esto es un programa que parte de la federación, que federación entiende que determinados jugadores, jugadoras pueden entrar dentro del programa, y ha hablado Pablo que se habla con los clubes, y a lo largo de la temporada ahí sigue habiendo esta comunicación, esta información, y luego me interesa personalmente el tema del feedback. El programa mejora, se nutre de las ayudas o de las cuestiones que plantean los clubes con respecto a esto. No sé si personal... demasiado bien. ¿Quieres tú, Pablo, o contesto? No, si quieres hablar un poco, vosotros sois los que yo tengo un contacto inicial, pues bueno, vamos hablando, yo sí que hablo con los clubes
para ver un poco cómo está siendo el paso del jugador y cómo está yendo en ese sentido. Si, pues bueno, si está yendo bien, les aviso cuándo son las pruebas físicas. Entonces, un poco lo que es de manera más generalizada, pero el contacto diario un poco más seguido suele ser tanto de Borja como de Íñigo, de los propios entrenadores, con ellos, porque tanto el preparador físico cuando, pues bueno, cuando habla un poco con los clubes, el preparador físico suele hablar cuando ha habido algún proceso de lesión y hay que vigilar un poquito las cargas y, bueno, y la reincorporación, o cuando hay necesidades de mejora física, ¿vale? Que a veces ocurre, sobre todo en cuanto a la resistencia. Y luego, pues Borja e Íñigo, pues ahora contarán un poco cómo hacen ellos las comunicaciones. Sí, pues depende un poco cada caso, digamos, pues porque hay casos que a lo mejor tienes más de un jugador, hay casos que normalmente Pablo nos da un contacto del club, que en ocasiones es el coordinador, en ocasiones es el entrenador directo, en ocasiones coincide las dos, va un poco oscilando. Y pues hombre, yo más o menos al final de cada ciclo suelo intentar montar un vídeo con lo que defina un poco lo que he trabajado para que ellos estén al tanto. Sí que intento, por ejemplo, con el tiro, que he trabajado más temas de postemporada y tal, sí que intento, antes de hacer correcciones, por ejemplo, hablo con los clubs. Oye, me parece, o con su entrenador o con el contacto que yo tenga, ¿no? Pues si algún jugador que le eche un vídeo para corregirle algún tema del tiro, oye, no le estemos dando mensajes diferentes, mira, le echo este vídeo, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Tú le corriges otra cosa diferente? Ese tipo de cosas. Y luego sí que como ya normalmente intento por lo menos ver un partido de ellos al mes, sí que alguna vez pues esperas al entrenador, hablas o por teléfono o lo que sea, pero bueno, esto como todo, hay quien tienes más confianza, hay quien te da más bolilla, hay quien te da menos, un poco como todo, pero bueno, sí que es no es un contacto diario o semanal, pero bueno, sí que hay un contacto. Yo también trabajo con les suelo pasar, pues cuando entra un jugador nuevo así a los clubes, también una ficha, que es un poco un cuestionario pues sobre el jugador, pues con temas de un poco de todo, pues qué creen que tiene por mejorar, qué creen que tiene por potenciar, un poco también pues para que, además de una conversación con un papel delante de 5 minutos, que puedes pensar un poco, también me den un poco esa idea, porque al final, aunque yo tampoco trabajo específicamente, normalmente yo me intento fijar más en los equipos igual de EVA o así, digamos, para aspectos de jugar bloqueos, de este tipo de cosas que voy a trabajar igual técnicamente, más que su propio club, depende de situaciones, claro. Pero también me gusta un poco que ellos sepan que estoy haciendo. Que sepan y que sean más o menos partícipes o más o menos por lo menos haya una comunicación, como dice Pablo. Bien, Íñigo. en mi caso, bueno, a riesgo ya de repetirme un poco, ¿no? Por ser el último, similar, establecer ese primer contacto con el responsable que nos indican, que al final puede ser un coordinador, puede ser el entrenador. Bueno, ahí esto es un poco sujeto a lo que te mande el club o el responsable. Y sí, es tener una conversación con el entrenador o el responsable de cada jugador. A mí me interesa mucho saber, para empezar, de qué va a jugar ese jugador en su equipo, si va a doblar, cuando dobla, de qué va a jugar, y saber también qué aspectos de técnica y táctica individual ellos van a corregir o hasta dónde van a llegar. Yo sí que suelo tener bastante idea de las cosas. Al final yo las he entrenado antes, entonces, bueno, pues las conozco y tengo claro varios aspectos, ¿no? Igual de cosas que pueden mejorar,
Entonces, quiero saber el club, ¿no? Hasta qué punto pues, va a trabajar ciertos aspectos de eso. Pues un poco para saber yo si puedo complementar o si puedo hacer otra cosa totalmente diferente. ¿Vale? Entonces es un poco conocer cuál va a ser el trabajo del club con esa jugadora, pues porque igual hay veces que ellos pues, no tienen tiempo y es normal y no le van a corregir ciertos aspectos pues, porque se van a dedicar a tener más volumen grupal y me dejan a mí que haga más la individual, o ellos van a hacer individual pero lo van a enfocar de tal manera, o van a trabajar X aspectos. Entonces, bueno, pues yo también quiero saber si puedo complementarlos o puedo incidir en los que yo creo o el programa cree que les van a ser más útiles para su desarrollo futuro. ¿Vale? Entonces, esas conversaciones son básicas, ¿no? Entonces, como ha dicho Borja, a inicio de ciclo, intentar reunirte con todos y luego, obviamente, pues tener, en cuanto, pues no sé, cada 2 meses, tener un feedback. Oye, pues esta, ¿qué tal va? ¿Estamos notando alguna mejoría en algo de lo que hemos hablado? ¿No? Bueno, sí, tener ese feedback es importante, por saber si la cosa va bien, obviamente. Yo, por cerrar un poco tu pregunta, Luis, en cuanto a los feedback de los clubes, nosotros cada año cuando acaba el programa tenemos en esas reuniones finales que tengo con Íñigo y con Borja y Álvaro y Bea, vamos analizando un poco cuáles aspectos a mejorar, ¿vale? También, pues bueno, con los clubes, pues bueno, al final vas hablando, estamos en una comunidad pequeña, nos conocemos todos y aparte de esas llamadas que sueles tener con los clubes, pues bueno, mantienes reuniones para hablar de otros aspectos y hablar del programa, ¿no? Entonces somos susceptibles a posibles mejoras, ¿no? Y me explico, por ejemplo, en los últimos años estamos viendo como un segmento importante de jugadores que creíamos los técnicos y desde la federación que eran importantes para el baloncesto navarro, como son los jugadores altos, se nos estaban quedando fuera, que son jugadores importantes o para equipos EVAs o para equipos de segunda nacional, primera nacional, en el caso de las chicas, ¿no? Entonces, cambiando un poquito cómo han sido, como la metodología y la forma de entrenar, hemos intentado incluir ese segmento de jugadores que hasta ahora, pues bueno, igual se nos quedaba fuera, para intentar, fomentar a esos jugadores y ayudar a los clubes. Y también tenemos conversaciones con el gobierno y con el CEIM e intentamos poner mecanismos que nos ayuden a mejorar el programa. Y me vuelvo a explicar. Por ejemplo, este año hemos introducido lo que es el diario de entrenamiento. Que los clubes, tanto los directores deportivos como los entrenadores, pueden ver cada semana los minutos, cómo están entrenando los jugadores. O sea, aquí me explico, los jugadores una vez a la semana tienen que rellenar cuántos minutos de entrenamiento están haciendo con su equipo, cuántos minutos con su equipo de un año más, si es el caso, cuántos partidos está jugando con el equipo más, de un año más, con su categoría, cuántos días ha estado óptimo de la semana, cuántos días lesionado, cuántos días ha estado con molestias, además añadir un breve comentario de cómo se encuentran físicamente, ¿no? Oye, pues he estado toda la semana muy bien, o tengo dolores de rodilla. Y a partir de ahí, mensualmente o los microciclos que ellos estimen, pueden hacer unas gráficas de ver cuáles son los minutos que están jugando. Además, ellos también añaden cuál es su percepción de la carga. Aquí, por ejemplo, de 1 al 5 dicen, oye, pues esta semana, después de tantos exámenes y que he estado medio enfermo, pues tengo una percepción de que la semana he acabado pues de 1 a 5, 4 de cansado. Y entonces, pues bueno, saber un poquito, estimar cómo está yendo este jugador. ¿Vale? Esos son, por ejemplo, 2 mejoras o feedback que hemos implementado los últimos años pues, para mejorar el programa, pero hay más variados. Además de los que añaden los técnicos. Frecuencia de entrenamientos y duración. ¿Cómo? Repite, Luis, perdona. Perdona, frecuencia de entrenamientos y duración. ¿Esto es semanal? ¿No es semanal? ¿Cuándo empieza y cuándo acaba? Tienen dos sesiones físicas
de gimnasio a la semana y una de pista. 1 hora de pista, dos sesiones de gimnasio lunes y jueves, me parece. Pues suele empezar la 1 de septiembre y terminar en marzo, suele ser, Pablo, final de marzo. Sí, Este aquí... año, para que te hagas una idea, la pandemia nos comió una semana. Vale. Sí, aquí más o menos por complementar un poco lo de Borja, hace años entrenábamos más o menos cuando estaba Javi, entrenábamos sesiones y solíamos parar en las evaluaciones escolares. Pues bueno, pero vimos con el paso de los años que estaba habiendo un descuadre en los calendarios escolares y que muchas veces era difícil mantener ese núcleo de jugadores y para el entrenador se le hacía complicado. Pues, los clubs también se quejaban mucho también. Para los clubs era muy complicado también adaptarse a esos calendarios también. Perdona, Pablo, sigue. Porque entrenaban 2 sesiones semanales y ahora pues pasamos a entrenar una continua, casi sin parar apenas en las evaluaciones escolares porque tienen solo una sesión. Si ellos estiman que necesitan parar, pues imagínate 1 o 2 semanas por evaluación escolar, les dejamos. Pero como ha relatado Borja, entrenamos más o menos en septiembre y acabamos en marzo previo a las competiciones finales y luego las evaluaciones finales que tiene. Y luego intentamos hacer una sesión, un microciclo intensivo que suele ser en junio, donde Borja, que ha comentado antes, suele trabajar, por ejemplo, el tiro. Sí, que suelen ser unas 10-12 sesiones, más o menos. Vale, perfecto. Pues yo creo que por mí, salvo que Raúl, que se ha callado, que está apuntando cosas, ahí está con la libreta y el bolígrafo, tenga algo que comentar, yo creo que hemos No, terminado, Raúl. yo una última cuestión quería hacer así a nivel general. ¿Cómo ha vivido este programa? Tanto, o sea, ¿cómo afecta, ¿no? Todo esto que estamos viviendo ahora del coronavirus, que parece que se empieza a ver un poquito esa luz, ¿no? ¿Cómo ha afectado un poco a todo esto, ¿no? Tanto a las convocatorias de selección. Borja nos acaba de decir pues que eso, que afectó una semana, ¿no? ¿Cómo ha afectado todo esto y Bueno, cómo se perdona, ve Raúl, una semana la parte técnica. Es cierto que Álvaro les ha seguido mandando trabajo en casa, además o sea, les ha ido adaptando, etcétera, etcétera. Me refería a la parte técnica, a la parte Sí, física sí. a eso me refiero un poco. ¿Cómo se ha vivido todo esto con el coronavirus y cómo se ve, perdón, a corto y medio plazo? Pues eso, de normal se suele celebrar un campus a finales de junio. Pues, ¿cómo creéis que puede afectar un poco todo esto? Bueno, a ver, esta es un poco la gran pregunta del millón, ¿no? Sí. Esta temporada, pero bueno, te cuento un poco por cómo hemos ido hablando con los clubes, hemos ido hablando con los técnicos. Estamos ahora en un momento de incertidumbre total, en un mar de incertidumbres con pequeñas islas de certeza, o pequeños ratos de certeza, ¿no? Donde nos va a contar todo. Quizás el programa último que hemos hablado, el de Jóvenes Talentos, puede ser de los primeros que pueda iniciarse pues en lo que es el baloncesto, porque es un trabajo muy individualizado en lo que es en pista. Pero ¿cómo vemos el baloncesto de cara al próximo año? La federación, en cuanto a selecciones y tanto sus competiciones, vamos a trabajar para posibles escenarios de adaptación a esa nueva normalidad, ¿no? Que llaman, hasta que haya un futuro con mayores certezas. Y me explico aquí, pues escenarios que estamos trabajando donde pueda haber unas competiciones de una manera normal, en el que tendrá que ser competiciones de cara para el próximo año con cierta flexibilidad, y me explico flexibilidad a la hora de organizar la competición, con igual competiciones con grupos o con formas más cortas que permita adaptarse mejor si hay rebrotes,
¿sí? Y luego trabajar en otros escenarios que a mí me gustan menos, pero que no por otra hay que dejar de trabajarlos. Estoy en contacto tanto con la Federación de Aragón, Cantabria, País Vasco, pues bueno, porque hay que hablar de competiciones, pero también hay que hablar de cómo se va a adaptar el baloncesto, ¿no? Entonces, otros escenarios que pueden ser situaciones reducidas para el juego del 3x3 o situaciones individualizadas, ¿vale? Aquí es importante que nosotros, los entrenadores y que estén escuchando esta conferencia, que sepan que hay que intentar mantener y dar solución al baloncesto el próximo año. Y la federación trabajará conjuntamente con el gobierno y con todos los entes que lo formamos, estoy hablando clubes, entrenadores, familias, para intentar adaptarse a esa nueva normalidad y crear competiciones, si es necesario, individualizadas, y que las competiciones sigan manteniéndose de alguna forma hasta que podamos llegar otra vez a la normalidad. Pero lo que sí reitero y vuelvo a reiterar es que entre todos tenemos que mantener la llama viva, seguir manteniendo los plazos quiero decir, seguir moviendo los plazos de inscripción entre los clubes, entre sus familias y sus jugadores, y la federación, con ayuda de los clubes y los entrenadores que formamos esta masa del baloncesto, pues intentar crear escenarios para que el baloncesto sea posible y que podamos disfrutar el próximo año, aunque sea de un nuevo baloncesto. Sí, yo por ejemplo, eso es un poco. Nosotros a nivel de club seguimos con la planificación del campus, que tú bien sabes, hacemos a finales de julio. Sí que lo planteamos pues con 4 o 5 tipos de escenarios posibles, ¿no?, que te puedas encontrar. Y luego con Borja, estaba hablando un poco antes de eso mismo, de que tenemos que intentar mantener esa llama, ¿no?, de que la gente no quiera dejar esto, porque ahora yo creo que va a haber una alza, ¿no?, de esos deportes individuales. Véase el bádminton, el tenis, el atletismo. O sea, que yo creo que en ciertas edades, si un jugador o una jugadora deja de jugar en un club o deja tal por irse a otra disciplina, no lo recuperas. O sea, quiero decir, al final ahora nosotros, a nivel de clubes, como has dicho tú, los entrenadores tenemos que ser quienes mantengamos esa ilusión o esa, no sé cómo llamarlo, para que el propio crío siga queriendo participar en esto. A mí lo de la llama me ha gustado, ¿eh? Aquí yo creo que, como en todas las crisis, nacen oportunidades, y yo creo con el confinamiento las personas, las familias y la gente en general que hemos estado encerrados en casa hemos sentido que el deporte es necesario para tener una vida sana y plena, ¿no? Entonces, yo creo que ahora nos nace una nueva oportunidad para demostrar a todos que el baloncesto, aunque sea de manera individual, sirve para mantenernos con una salud plena, ¿vale? Que no es un deporte lesivo como desde sectores se quiere hacer ver. Entonces, el próximo año hacer ver, y con la nueva normalidad, hacer ver que el baloncesto es un deporte para mantenernos en una salud, tanto con la gente mayor, es un deporte donde nos va a permitir socializar, porque es un deporte de equipo. Entonces, yo creo que tenemos que coger esta nueva oportunidad y demostrar eso a través del baloncesto. Entonces, yo creo que para todos es una buena oportunidad, y como dices, esto lo tenemos que hacer entre todos. Pues muy bien, con esto cerramos, Íñigo. Espera, Íñigo quería hablar, Íñigo quería hablar. La ultimísima. Y pita y se acaba y torneo invicto. ¿Y qué se siente? Hombre, una alegría inmensa, ¿no? Sobre todo, pues bueno, al final esa sensación de ganar, que en mi caso, la mayoría, ¿verdad?, no la tenemos tan habitualmente. Pues una alegría, sobre todo porque al final, bueno, tal como yo los planteo, son
campeonatos en donde en su mayor o menor medida participan todas mis jugadoras con cierta importancia. Entonces, el ver que todas son partícipes de la victoria o del trabajo, y el que en este caso lleva la victoria, no sé, me hizo especial ilusión, ¿no? Especial ilusión. Sí, la verdad que me acuerdo de ese partido, además, que cambié el quinteto, saqué una jugadora del quinteto inicial, Sí, que sí, normalmente solía jugar, para sacar un sí. quinteto más ofensivo, porque pensaba que igual teníamos que entrar en partido desde el principio y nos fue muy bien, porque empezamos ganando y prácticamente fuimos ganando todo el partido. Pero bueno, luego al final todas los jugadores entraron en rotación, pero es que eso pasó durante todo el campeonato. Entonces, no sé, sabe diferente, ¿no? Yo me encuentro la gran mayoría de partidos jugar contra equipos que en cadete juegan con 7. A mí eso me parece una aberración. Entonces, obviamente jugar con 12 es complejo, si quieres jugar a ganar, pues obviamente no es lo más indicado, pero cuando, como en este caso, surge que acabas ganando, pues no sé, muy orgulloso, muy orgulloso. Al final, todo el trabajo es de ellas, ¿no? Y ellas pusieron toda la carne en el asador y se lo llevaron. Pero bueno, no sé si Raúl, cuando has visto los 2 triples de tu jugador en aquel momento, para romper el partido, no sé si has saltado de Sí, la silla. A mí me ha hecho sí, mucha sí, ilusión cuando he visto esos al triples. final sabes que encima ese 50-56 me lo dedicó a mí. Son No, sí, clave, ¿eh? yo la verdad que fue un torneo que nunca había ido un campeonato entero a verlo desde la grada, y la verdad que con el equipo disfruté mucho. Además, sabes que yo tengo un cariño especial, que tuve la suerte de vivir un campeonato contigo, y que yo creo que tu trabajo es excelente, y sobre todo en esas edades en chicas, que como dices tú, pues tener también siempre, vamos a llamarlo, contentas, o a esa jugadora número 10, 11, 12, siempre cuesta un poquitín más, y yo creo que fue una de las grandes partes del éxito, ¿eh? Gente que en esa convocatoria previa dice, yo no voy a ir, y se ve dentro. Ese pequeño cambio que hiciste tú, pues eso, al final un 33% es gente que no había estado en ese mismo campeonato anterior. Yo creo que la unión estuvo bien. Sí que es verdad que cuando ganas todo va de cara, ¿no? Pero sí que es verdad que desde fuera se percibía eso, ¿no? Que el equipo iba todos a uno, y que yo creo pues que si algo haces tú bien, siempre he dicho que es eso, ¿no? Pues que las chicas remen en esa dirección, y yo creo que se vio. Sí. Sí, en ese caso una de las claves, que al final conseguir que fueran un equipo. Pues muy bien. Luis, ¿me dejas un momento para finalizar, Sí, Dale, sí, dale. sí, sí, lo que quieras. Nada, ¿Y faltaría más? Tira, dale. agradeceros por parte mía, y sobre todo la federación, la invitación a esta charla, a este Pemba partido. Deciros eso, que bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de baloncesto, y sobre todo sumar entre todos entre el baloncesto, y agradeceros la invitación, el movimiento, y que, como he dicho antes y he resaltado, que entre todos sumamos más, y nada, eso lo quería poner un poco como broche final, ¿vale? Muy bien, Pablo. Perfecto. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias por este rato. Os hemos robado un domingo por la mañana. Íñigo, ya puedes volver al bosque que tienes detrás, ¿vale? A pasear. Borja, Raúl, gracias. Javi se nos ha tenido que ir en los últimos momentos porque la agenda es la que es. Esperamos vernos pronto en la calle, cuanto antes podamos en las pistas, que es donde de verdad nos lo pasamos bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Vale, Hasta chicos, luego, gracias. familia.